Imagínense que ustedes jamás hubieran conocido una iglesia. Nunca, de ningún tipo de iglesia. Que ustedes andaban por la vida sin haberse preocupado y tampoco haber oído siquiera que existe una cosa que se llama iglesia. Pero de pronto, Dios cruza en su camino a alguien que les habla de Jesús y les comparte las buenas nuevas de que Cristo es Dios hecho hombre, que vino al mundo y vivió una vida sin pecado y que la entregó y fue llevado a una cruz para salvarnos de nuestros pecados y luego fue resucitado por nuestro Dios y Padre y lo exaltó a la diestra suya para que todos aquellos que se arrepientan y crean en Él tengan un nuevo comienzo y reconcilien su enemistad con Dios y lleguen a ser hijos de Dios. Y tú crees, y decides creer, y cuando crees en esto, en el Evangelio, algo adentro de ti cambia. De pronto hay un nuevo despertar, hay una sed por conocer qué significa seguir a Jesús. Y te entusiasmas con la idea de que hay un libro que Él nos ha legado para conocer su persona y su legado, su verdad, su camino. Y entonces empiezas a leer el Nuevo Testamento. Toda la Biblia, pero empiezas por el Nuevo Testamento porque es la historia de Jesús en quien acabas de creer. Y a medida que empiezas a leer el Nuevo Testamento, empiezas a conocer los conceptos que ahí aparecen, a familiarizarte con ellos. Al principio un poco raro lo que vas leyendo, pero a la vez cautivador en su relato. Y luego empiezas a toparte con una palabra nueva para ti. La palabra eclesía o iglesia. Te sale una vez y luego dos veces, y a medida que progresan tus lecturas, página tras página, te la encuentras cada vez más y más y más. Más de 115 veces te la encuentras. Te surge una pregunta, ¿no? Como tú nunca has oído qué es eso, entonces la pregunta, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Qué es qué? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es eso? ¿Qué es la iglesia? Cuando leías Mateo te habrías encontrado ese pasaje que dice: tú eres Pedro y yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces te preguntas por primera vez: ¿mi qué? ¿Iglesia? ¿Y eso qué es? Luego llegas al otro pasaje de Mateo, dice: ve a solas y si no se arrepiente, toma 2 o 3 contigo, y si no se arrepiente, dilo a la iglesia. Y así, pasaje tras pasaje, empiezas a encontrar esas palabras y estás intrigada o intrigado y dices: ¿qué es la iglesia? Vamos a intentar responder esa pregunta con la Biblia hoy, ¿ok? Porque por desgracia, hoy en día cuando la gente oye iglesia, ya tiene una cantidad de imágenes preconcebidas que salen de su experiencia. Pero hoy no nos preocupa tanto nuestra experiencia, nos interesa Jesús. ¿Qué dice Jesús de la iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios de la iglesia? ¿Entienden lo que decimos? Muy bien. Vamos a empezar entonces a recordar hoy algo tan esencial. Hace un par de meses fui invitado por una iglesia al norte de California a dar unas conferencias. Y fuimos. Y ellos me pidieron que les enseñara qué es una iglesia bíblica. Así que si algunos de ustedes oyen todos mis mensajes en el canal de YouTube, probablemente van a oír algo hoy que les va a recordar un mensaje que está por ahí en mi canal. Pero de todos modos es importante recordarlo para nosotros que somos de casa. ¿Ok? Y la pregunta que vamos a contestar hoy, ¿cuál es? ¿Qué es una iglesia bíblica? ¿Correcto? ¿Qué es una iglesia según la Biblia? Muy bien. Voy a empezar así. La iglesia, según la Biblia, hermanos, es un grupo de personas que por medio del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo han experimentado el nuevo nacimiento. La iglesia es ese grupo de personas que han experimentado eso, que han recibido el Espíritu Santo en su interior. Y en conjunto ese grupo de personas
esa agrupación de creyentes en Jesús, la Biblia le llama iglesia. La palabra iglesia en español viene de un vocablo griego que es eclesía. Y eclesía significaba congregación. Pero en los tiempos antiguos la palabra congregación era genérica. Se usaba para cualquier tipo de gente congregada, fuera por fines políticos, deportivos, artísticos, religiosos o de cualquier naturaleza. Pero los autores del Nuevo Testamento prestan ese concepto y le dan un nuevo significado para referirse no a una congregación en general, sino a la congregación de los convertidos a Jesucristo. Eso era la iglesia, no era un edificio. Era la congregación de los nacidos de nuevo. Así que hay pasajes como por ejemplo 2 de Corintios 6:16, escuchen, leo en la Biblia de las Américas. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Esta es una pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Ayúdenme. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ningún acuerdo. Continúo. Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo formado por este grupo de personas donde Dios vive. A ellos juntos Dios los llama o los compara, entre otras cosas, como su templo. ¿Oyeron eso en el pasaje? Hay pasajes de la Biblia donde dicen que tu cuerpo físico es templo del Espíritu Santo, pero este pasaje no está hablando del cuerpo físico, está hablando de la congregación. Observen una vez la gramática, una vez más dice, ustedes, singular o plural, ustedes, plural, ¿verdad? Ustedes son, singular, el templo de Dios. ¿Ven? Nosotros los creyentes somos el templo. ¿Y qué son los templos? Son la casa de Dios, donde Dios habita. Por eso sigue diciendo el texto que leí, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En este pasaje vemos cómo la iglesia es comparada con dos cosas, con un templo y con un pueblo, ¿verdad? Pero no son las únicas imágenes que se nos dan de la iglesia en el Nuevo Testamento. Hay otras. Pero antes de explorarlas, hay dos cosas que debo decir con respecto a la concepción de la iglesia según el Nuevo Testamento. En primer lugar, tú llegas a ser parte de la iglesia cuando te unes a Jesús. Tú eres parte de la iglesia por unirte a Cristo, no por unirte a la iglesia. ¿Oyeron lo que dije? Nadie te pidió permiso para meterte en la iglesia. Es un resultado automático de unirte a Jesús. ¿Entienden lo que digo? Nadie que sea un auténtico seguidor de Jesucristo puede decir, quiero a Jesús, pero no quiero a la iglesia. Porque el resultado de unirte a Jesús es ser incluido en la iglesia. ¿Captan el punto? Por eso es una antidefinición decir que soy cristiano sin iglesia. Eso no existe. No eres parte de una iglesia porque te unes a la iglesia. Eres parte de una iglesia porque te unes ¿a quién? A Jesucristo. ¿Ves? Porque ya dijimos que es la iglesia. Es la congregación de los que a través del arrepentimiento y la fe han experimentado el nuevo nacimiento. ¿Ves? Ok. Muy bien. Segunda observación o segunda reflexión acerca de esta primera afirmación. En el Nuevo Testamento hay veces que se nos habla de la iglesia en singular y otras veces que nos habla de las iglesias en plural. Esta es una doble perspectiva de la iglesia. ¿Ok?
Cuando la Biblia habla de la iglesia, por ejemplo en Efesios 5 que dice, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces hay lugares en donde la Biblia nos dice que la iglesia es solo una. Y se refiere a todos los creyentes en Cristo, en todos los lugares, en todas las épocas, donde estén. En ese sentido, la iglesia es llamada la iglesia invisible, porque no se la puede juntar en un solo sitio y verla, porque está dispersa a lo largo y ancho del mundo y a lo largo y ancho de las edades. Así que esta iglesia invisible, o también se le llama iglesia universal. ¿Está claro? Pues es el universo, la iglesia en toda, y en ese sentido es una sola. Pero hay otras veces que la Biblia nos habla de, escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Iglesias en plural. En ese sentido se refiere a cuerpos de creyentes en un lugar específico y en una época determinada. Se la llama comúnmente iglesia visible. Porque ahí sí podemos decir que los domingos a la 1 de la tarde en la calle North Sacramento de la ciudad de Woodbridge, ahí está la iglesia del pueblo de Dios en Woodbridge. ¿Correcto? Esta es una iglesia visible, aquí está, se puede palpar. Es también llamada iglesia local, iglesia universal, iglesia local, iglesia invisible, iglesia visible. Ok. Ahora, en el Nuevo Testamento, regresando a lo que dije anteriormente, se nos da una serie de imágenes. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Dios usó imágenes mentales para ayudar a comunicar la naturaleza de esta congregación. ¿Qué tipo de congregación es esta? Si tú eres parte de un partido político, pues te identificas bajo ciertos lineamientos, responsabilidades y privilegios. Si tú eres miembro de la tienda departamental Costco, entonces tienes ciertos privilegios, ciertas responsabilidades. Si tú eres miembro del club de los banqueros, pues... Pero ¿qué distingue a esta congregación de todos los demás agrupamientos humanos? Bueno, para dejar esa idea clara, en lugar de Dios darnos una definición teológica, solamente nos dio imágenes. ¿Qué nos dio Dios? O también se les llama ilustraciones. ¿Ok? Dios iguala la iglesia en muchos pasajes del Nuevo Testamento con ciertas figuras. Dice, por ejemplo, que la iglesia es, pero en realidad es una ilustración, ¿entienden? Pero es tan gráfica la ilustración que terminamos identificando la iglesia con eso. Vamos a ver algunas de esas más comunes imágenes del Nuevo Testamento para la iglesia. Vamos a ir a la primera, los voy a llevar a unos 4 o 5 pasajes en el resto del tiempo que me queda. Empezamos con Primera de Corintios, por favor. Vayan a Primera de Corintios capítulo 3. Cuando lo tengan me dicen. Primera de Corintios 3. Muy bien, escuchen entonces, ¿con qué se compara la iglesia en este pasaje? Versículos 6 al 9. Yo planté, Pablo es el que está escribiendo, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Estoy en el versículo 6, ¿ya observaron? Yo planté. ¿A qué suena? ¿Qué es lo que se planta? Una planta, Luis. Apolos regó. No, pues sí era una planta, ¿verdad? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Está comparando entonces ¿con qué? Con una planta. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué son en esta imagen? ¿Qué son el que planta y el que riega? Son empleados. Son empleados, son obreros. ¿Sí o no?
Son trabajadores nada más. Pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme. ¿Y qué dice después? La Biblia de las Américas dice a su propio trabajo. Pero la palabra griega que usa para trabajo está mejor traducido en este caso, como dice Reina Valera. Y ahí Reina Valera dice su propia labor. No está hablando de cualquier tipo de trabajo. No está hablando de trabajo de mecanografía o de taquigrafía. No está hablando de trabajo, de un trabajo ligero. Está hablando de un trabajo muy específico. Labor. ¿Tú sabes qué es labor? Es trabajo en el campo. Así que no está hablando de plantar un árbol o plantar una mata. Está hablando de plantar un cultivo. De eso está hablando. La imagen de un campo de cultivo. La iglesia es como un cultivo. ¿Entienden? ¿Cuántas matas hay en un cultivo, qué sé yo, de milpa? ¿Cuántas? ¿Cuántas matas hay en un campo de trigo? Muchísimas, pero de todos modos es un solo campo, ¿verdad? Entonces, en este lugar, Dios compara a la iglesia con un cultivo. ¿Ok? ¿Por qué debe uno preguntarse? ¿Por qué Dios compara la iglesia con un campo de cultivo? Pues ya lo dijo el texto a través del ejemplo. Acudimos nosotros, somos parte de la iglesia para crecer, para ser cuidados, para ser nutridos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros como cultivo? Que crezcamos y produzcamos una cosecha, fruto. ¿Entienden eso? La expresión local de esta, porque esta obviamente al referirse a la iglesia, toda la iglesia sería el cultivo, pero en forma local, la expresión local de esta imagen sería que Dios espera que crezcamos, pero no somos plantas, que crezcamos ¿cómo? Espiritualmente. ¿Está claro? El que planta es equivalente a los evangelistas que predican el evangelio. ¿Están entendiendo eso? Y el que riega está comparando a los maestros en la iglesia que enseñan la palabra de Dios para que la gente crezca espiritualmente. ¿Por qué acudimos entonces a una iglesia local? Para crecer, para ser evangelizados y crecer con la enseñanza de la palabra. ¿Está claro? Muy bien. Segunda imagen, vámonos a la segunda. Ahora busquen Gálatas. De 1 Corintios brincan 2 libros, sigue 2 Corintios y luego Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 6. ¿Sale? Gálatas 6. ¿Ya lo encontraron? Gracias. Vamos a leer el versículo 10. Dice, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la, ¿qué dice? Familia, ¿verdad? Familia de la fe, muy bien. Número 2, Dios compara a su iglesia con una familia. ¿Quién es el papá de esa familia? Dios. ¿Y los creyentes cómo los llama? Hermanos. Ahora ven por qué la Biblia nos llama hermanos. Porque Dios compara a su iglesia ¿con qué? Con una familia. Y Él es el papá de la familia. Y todos los que pertenecen a esa familia acaban siendo hermanos. En Efesios, el siguiente libro, si dan vuelta a la página en el capítulo 2, dice en el versículo 19, dice así: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, de la familia de Dios. ¿Está claro? Entonces Dios nos compara con un cultivo, Dios nos compara con una familia. Entonces, como la iglesia es la familia, nosotros acabamos siendo hijos de Dios y hermanos unos de los otros. ¿Está claro? Muy bien. ¿Por qué?
porque quisimos, porque creímos en Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Está claro? Dios ya no es Dios para nosotros solamente. Cuando oren, orarán así, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Y cuál fue la primera palabra? Padre nuestro. Esto era novedoso para los judíos, ellos no le llamaban así a Dios. Pero Jesús nos dice, Padre nuestro, hijos de Dios, hermanos. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué Dios nos da esta imagen? A nivel local, ¿cómo se refleja esta imagen? Cuando actuamos como verdaderos hermanos con los otros congregantes. Acuérdense que estamos estudiando esto como si nunca hubiéramos conocido una iglesia. ¿Entienden? La gente tiene ideas en su cabeza acerca de lo que es iglesia. Así que cuando una gente pasa por una iglesia, no va a la iglesia, pero cuando una persona pasa por una iglesia, normalmente no considera a sus hermanos a la gente. Los considera una bola de extraños que coincidieron un domingo en la mañana, cada quien para su casa y la vemos. Pero eso no existía. Acuérdense, ahorita estamos volviendo a la raíz. Dios quiere que nos veamos como hermanos. ¿Saben que los hermanos no se dan por vencidos tan fácil unos de otros? Es que se sienten hermanos. Es el único que tengo, dicen a veces, ¿verdad? Será mal que bien, pues son mis hermanos. Esa es la imagen que Dios escogió. ¿Por qué te la llevas bien con tus hermanos? Una de las cosas que más añoran los seres humanos cuando mueren sus padres es que los padres los mantenían unidos. ¿O no? Cuando los padres se mueren, se debilitan los lazos de unión entre hermanos. ¿Verdad? Es muy común eso. Pero mientras los padres vivían, por los padres se encontraban en la casa de los padres y pues, no, perdona a tu hermano. Eso producen los padres. ¿Qué creen que es la buena noticia? Este padre no se va a morir. ¿Entienden eso? Tercera imagen, ahí mismo en Efesios, pero regresamos al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 22 y 23. Oigan cómo dice ahí. Y todo lo sometió bajo sus pies. Diga pies. Y a él lo dio por cabeza. Diga cabeza. Sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Diga cuerpo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Capítulo 4, 16, escuchen. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Tercera imagen de la iglesia en el Nuevo Testamento que estoy listando es cuerpo. ¿Lo captaron? Un cuerpo. Un cuerpo. Unos son pies, diferentes miembros. Cada uno es diferente y cumple su propia función. Pero entre todos hacen cuerpo. ¿Sí o no? Así que acudimos a la iglesia como cuerpo para cumplir nuestra función. Hasta las cosas más pequeñas del cuerpo tienen su valor. ¿No es cierto? Aquellos que se quejan de, ay no, qué pena, yo nunca me quito los zapatos, es que tengo los pies muy feos. Serán muy feos según tú, pero ¿qué harías sin ellos? ¿Qué digo los pies? Una simple uña. ¿O no? ¿Qué digo una uña? El cabello. Que no se me caiga, que no se me caiga. Ay, mira, ya se me está viendo aquí medio pelón. ¿Verdad? Un remedio, algo. O sea, todo vale en el cuerpo, ¿o no? Hasta las cosas más simples. Esa es la idea. Esa es la idea. No hay sobras en el cuerpo. Hay utilidad. Todos agregan algo de valor. De un modo o de otro. Algo agregan. No, yo creo que este es el apéndice porque puros dolores da.
No creo, hasta el apéndice dicen ahora que sirve para algo, que antes no sabíamos, ¿no? La expresión local de esta imagen es cuando usamos nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, sirviendo en un ministerio para mutua edificación, ¿verdad? De eso hablé la semana pasada allá en México. Tal vez algunos de ustedes vieron el mensaje que puse en internet. Hablé de la parábola de los talentos. A uno se le da 1, a otro se le dan 2, a otro se le dan 5. A cada quien se le da lo que el Señor quiso. Pero Dios espera que lo uses para Él, para el cuerpo, para la cabeza. Siguiente imagen en nuestra lista. Ahí en Efesios todavía, aprovechando que estamos en Efesios, vamos a ver 2 ejemplos más. En el capítulo 6 ahora. Es imposible que en una enseñanza como esta se puedan agotar todas las imágenes, pero vamos a ver las principales. Efesios 6, versículo 11 dice: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y todo el pasaje que está ahí está hablando de la armadura de Dios, de la batalla, de la lucha. ¿Con qué se compara a la iglesia entonces? Con un ejército. El ejército tiene su misión, ¿verdad? Y tiene su línea de autoridad. Y cada quien recibe órdenes y cumple su función. La expresión local de esta imagen es cuando luchamos juntos, espiritualmente hablando. Dice en Colosenses 4 que luchar es orar. Orar es luchar espiritualmente. Cuando oramos juntos, cuando evangelizamos juntos, cuando hacemos misiones juntos, estamos funcionando como ejército. ¿Entienden eso? No todos van a todas las misiones, pero es el mismo ejército, ¿sí o no? ¿Verdad? Nosotros tenemos como iglesia, pues, actividades misioneras o misiológicas aquí, ¿verdad? Acaba de haber una actividad para mujeres donde la intención era invitar. Aquí también vamos haciendo cosas a nivel individual, a nivel de grupo. Acabo de estar visitando uno de nuestros aliados en la misión, la iglesia Vida en el Arenal, Jalisco. Prediqué ahí, volví a ver a nuestros compañeros del ejército que están en esa trinchera, ¿no? Hemos recibido una invitación para que podamos visitar, si queremos y podemos, en el mes de septiembre a David y Shaila Escalona, allá donde están en el Medio Oriente, con otros hermanos que van de otras iglesias. Entonces, cada quien está en su lugar, pero hacemos equipo, ¿verdad? Unos de un modo, otros de otro, porque la misión tiene que avanzar. Siguiente imagen de la iglesia. Ahí en Efesios estábamos, regresemos al capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Noten el lenguaje que usó él ahí. Edificados, estoy en Efesios 2:20. Dice, edificados, dice, piedra angular, fundamento, versículo 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Quinta imagen de la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Con qué la compara? Un edificio. Ya lo vimos al principio, ¿se acuerdan cuando cité 2 Corintios 6? ¿Verdad? Pero no es cualquier edificio, no es una bodega de Amazon, ¿verdad? No es el Pier 39, no es el Golden Gate, no es un puente. Es un edificio muy particular. ¿Qué edificio es? ¿Alguien lo notó? En el 21 dice, ¿qué edificio es el que tiene en mente él? Un templo. Ese es el tipo de edificio con el que compara Dios la iglesia. ¿Y qué son los templos? ¿La casa de quién? La casa de Dios. ¿Verdad?
La iglesia es comparada con un templo. Primera de Pedro 2:5. Vamos a Primera de Pedro, o al menos escúchenlo. Primera de Pedro 2:5, leo. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Entonces, ¿con qué se compara la iglesia? Con un templo. Cada cristiano es equivalente a una piedra de todo este edificio. La primer piedra que se puso se le llama piedra angular. Es una piedra cortada a la perfección en ángulo de 90 grados, porque de esa piedra se va a poner una línea para un lado y otra línea para el otro. Así que si la piedra está chueca, todo el edificio ya empezó mal. Por eso tiene que ser piedra perfecta. Le llaman piedra angular, porque de esta primer piedra todo el edificio depende, y ese es Jesús. Y después de Jesús viene el fundamento, que son los apóstoles. Ellos fueron los primeros que se pusieron después de Jesús. Y sobre de ellos son edificados todos los demás creyentes. Y ahí la llevamos. Somos piedras vivas. Imagínense un edificio que lo tocas y dice, ¡ay! ¿Verdad? Piedras vivas. Esa es la imagen que Dios le da a este templo. Un templo viviente. De Jesús es la piedra angular, los apóstoles fueron el cimiento, el fundamento, y sobre ahí estamos siendo edificados generación tras generación. Yo creo que nosotros ya andamos, ¿qué será? Por el 20º piso, ¿no? 20 siglos, qué sé yo, lo que sea. Un edificio maravilloso. En este caso, nosotros somos parte de la iglesia para edificarla. La expresión local de esta imagen es similar a la del cuerpo. Es cuando unimos nuestros recursos, nuestros dones y nuestros talentos para completar bonito el cuerpo, el edificio, perdón. Bonito el edificio, ¿no? Sexta imagen. Ay, Luis, llevas muchas. Un cultivo, la iglesia es como un cultivo. Repasando, la iglesia es como una familia, la iglesia es como un cuerpo, la iglesia es como un ejército, la iglesia es como un templo o un edificio, templo. Número 6, la iglesia es como una casta o linaje. Una casta de sacerdotes. Ahí mismo en Primera de Pedro, pero en el capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido. Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué es un linaje? Un linaje es un grupo de personas por cuya sangre por cuyas venas corre la misma sangre, ¿verdad? Y no es una familia cualquiera, es una familia sacerdotal. ¿Cierto? Dice, son linaje escogido, real sacerdocio. Así que no solamente somos un templo, también somos los sacerdotes de ese templo. ¿Y cuál es el trabajo de los sacerdotes? Orar, ¿verdad? Orar. ¿Qué más es trabajo de los sacerdotes? Ofrecerle a Dios sacrificios o darle ofrendas. ¿No es cierto? ¿Qué más es trabajo de los sacerdotes? Adorar a Dios, alabar a Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Hacer sus oficios para honrar a su Dios. En ese sentido, como casta de sacerdotes, existimos para presentarle ofrendas y sacrificios de adoración a Dios. ¿Entienden? Por eso lo hacemos. No, yo llego a la iglesia nomás a la hora del sermón porque yo no soy bueno para cantar. No, es que todo lo que hacemos es parte del rito. ¿Entienden? Es parte de la expresión de la adoración para Él. Como sacerdotes que somos. Y la expresión local de esta imagen, ¿saben cuál es, hermanos? Cuando nos congregamos fielmente. Cuando menos una vez a la semana, para darle sacrificio de alabanza. Le damos ofrendas. Y cada cosa que hacemos, celebramos la cena del Señor. Es un acto de adoración.
Estamos cumpliendo nuestro deber sacerdotal. Oramos por el mundo, oramos por aquellos que tienen necesidad. Son ejercicios sacerdotales, ¿observan eso? Número 7, séptima imagen. Allí, ya que estamos en 1 Pedro 2:9, continúo leyendo. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos una nación. En Filipenses 3, Pablo dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ciudadanía. Acabamos de entrar al país. Antier, llegamos al país. No estoy alardeando nada, nomás les estoy diciendo cómo funciona. Entra uno, para los que no han tenido esa experiencia, y te bajan del avión y te meten ahí a un pasillo y luego entras, o algunos de ustedes ya han pasado por eso muchas veces, y luego te separan. Para allá los visitantes y acá los ciudadanos. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? Para acá los ciudadanos. Órale. Entonces tú llegas y cuando llegas, ahí está el oficial, ¿no? Te dice, a ver, pásale. ¿Qué? ¿Dónde andabas? No, pues allá, bienvenido a Estados Unidos, pásale. Y a los otros me los traes. ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Cuánto traes? A ver, no. Y los traen así, pero bien investigados, ¿no? Pero a estos, ¿dónde fuiste? Pues de vacaciones. Oh, ¿y qué trajiste? No, pues un quesito. Dichoso tú. Bueno, pásale. Bienvenido a tu país. Una diferencia. Pero nuestra ciudadanía no está aquí. Aquí estamos de aliens. ¿Se te nota, Luis? Nada más vete en un espejo. No estoy hablando de esos aliens, ¿verdad? De extranjeros, ¿verdad? Así somos en este mundo nosotros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Acudimos y somos parte de la iglesia porque tenemos deberes cívicos. Me llegó una carta hace poquito. Vamos a ir de camping la próxima semana, ¿verdad? Regreso el domingo y el lunes, ¿qué creen? Yuri Duri. Todo el día, órale, a la corte. ¿Y qué puedo decir yo? ¿Cómo de que no? ¿Quería ser ciudadano, no? Pues a cumplir sus deberes cívicos. A servir de jurado. Hay deberes. Cuando eres parte de una nación, tienes deberes cívicos. ¿Por qué creen que Dios usa estas imágenes? ¿Entienden? Como parte de la iglesia, al ser una nación, tienes deberes cívicos, pagas tributos o no. Pregúntale a tu mejor amigo el IRS, ¿verdad? Y tienes una autoridad al que le debes respeto. En aquellos tiempos eran reyes. Tributo se le llamaba, ¿verdad? Le pagas tributo. La expresión local de esta imagen es cuando mantenemos lealtad unos con otros. Ahora que estuvimos en las conferencias de México, uno de los que se paró a hablar, era de acá de Estados Unidos. ¿Qué creen que hizo para congraciarse? Cuando se para a predicar, se quita la chaqueta, traía una camiseta de la Selección Nacional Mexicana. Porque sabe que eso genera simpatía, ¿no? Esa es la ciudadanía. A nivel local, la imagen de ser una nación nos habla de la lealtad que tenemos unos con otros, de que velamos mutuamente por lo que es justo y por lo que es bueno en esta ciudadanía. Es como una embajada en medio de un país extraño. Allá donde yo nací, hay un consulado de los Estados Unidos. Me acuerdo que cuando yo era niño y pasaba por ahí, ese es un país adentro de otro país, amurallado con cámaras y alambre de púas y órale, no te metes ahí es otro país, ¿verdad? Nosotros somos ese país aquí en este mundo, ese consulado, esa embajada de Dios en el mundo. Tenemos otras leyes que nos rigen, otros deberes cívicos, velamos por la justicia, hay lealtad entre nosotros porque pertenecemos allá. Y la última, por cuestión de tiempo, ya que estamos aquí en Primera de Pedro, pero en el capítulo 2, versículo 16. Observen. ¿Qué dice ahí? Anden como libres. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que somos libres o no? 2:16 dice:
Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como, ¿qué dice ahí? Siervos. Yo les he enseñado a ustedes qué significa la palabra siervo. ¿Qué significa? Esclavo. Por último, y muchos otros pasajes, se nos dice que somos nosotros una hacienda de esclavos. Somos un grupo de esclavos comprados por un amo. ¿Quién es el amo según ese versículo? Dios, ¿verdad? Dios es el amo. Entonces, siendo esclavos, ¿para qué existimos? Díganme ustedes. Para complacer al amo. ¿Está claro? Para eso existen los esclavos. Para eso los compra, ¿no? ¿Para qué los compra? Para que hagan lo que les mande. Oye, pero no dice Jesús que ya no los llamaré esclavos, sino amigos, porque sí, pero de todos modos hay otros pasajes como 1 Corintios 7:22, que dice, como libres, pero esclavos de Cristo. Aquí esclavos de Dios. Entonces, en ese sentido, estamos para recibir instrucciones. Y la expresión local de esta imagen es cuando obedecemos esas instrucciones juntos, cuando servimos como consiervos. Por eso nos llamamos consiervos. Siervo es esclavo, los dos somos esclavos, nos pusieron a hacer tareas juntos, hay que cumplir. Cuando nos animamos a ser sumisos, obedece al Señor, obedece a nuestro amo, ¿verdad? Bueno, por cuestión de tiempo tenemos que detenernos aquí y yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo ves tú la iglesia? ¿Saben cómo ve mucha gente la iglesia hoy? Vamos a la iglesia, ¿no? Imagínense esta imagen. ¿Vamos a la iglesia, no? Sí, ¿a cuál vamos? ¿Cuál tiene mejor estacionamiento? Esa está buena, mira, ya le pusieron techo y celdas solares al estacionamiento. Esa está buena. Esa es una buena iglesia ahora. Vamos a una iglesia, ¿a cuál vamos? ¿A cuál vamos, muchachos? No, la de allá tiene videojuegos. Ya está. ¿No es cierto, hermanos? No estoy bromeando, estoy hablando en serio. ¿A cuál iglesia vamos? A la de... No, esa no tiene aire acondicionado. Esta hasta elevadores tiene. ¿Verdad? Starbucks tiene su propio Starbucks, su propio gimnasio. Tiene una iglesia. Una vez entré a una iglesia en Memphis, Tennessee. Tenía su propio mall adentro de la iglesia. Su propio gym, clases de aeróbics, todo. ¿Para qué? ¿Qué es la iglesia? Nada de eso existía al principio. La iglesia era otra cosa. Y Dios dio estas imágenes para enseñarnos lo que Él espera de nosotros. ¿Valoras la iglesia? ¿Valoras la iglesia? ¿Consideras a la gente de tu iglesia como hermanos? ¿Crees que Dios te puso ahí para aportar? ¿O para desertar como soldado? ¿Desertor? ¿Traidor a la patria? Comparen todas estas imágenes que Dios nos da y piensa, ¿qué es la iglesia para mí? ¿Cómo veo yo la iglesia? ¿Cuál es mi lugar dentro de la iglesia? ¿Por qué el Señor nos dio estas imágenes? Y como he dicho antes muchas veces, y lo vuelvo a repetir, ¿cuántos saben que yo no escribí el libro? ¿Saben que yo no lo escribí, verdad? Ahí estaba antes que yo. La iglesia es algo valioso. No por lo que ella pueda darnos, sino porque Jesús la pagó, la compró. Y somos parte de ella porque nos unimos a Jesús y no porque nos unimos a la iglesia. Por eso uno que entiende quién es Jesús, nunca se da por vencido con la iglesia. Porque no se trata de la iglesia. ¿De quién se trata? De Jesús. ¿Verdad? Cuando eres inmaduro, llegas a una iglesia esperando recibir. Es normal, todos llegamos así. Ay, a ver si me saludan, a ver si me llaman, a ver qué me dan, a ver qué me oran, a ver cómo me tratan. Está bien. Es normal, todos pasamos por infancia espiritual. Pero ¿qué cuando pasan 2, 3, 5 años, 10
Y tú miras a la iglesia nada más así, a ver si la iglesia está para hacerme sentir bien. Pero cuando tú empiezas a madurar, piensa en una familia. Cuando hay hermanos mayores, ¿qué dicen los padres? ¿Qué le mandan a los mayores con respecto a los demás? ¿Qué les mandan? Cuida a los hermanos, cuida a tu hermana, cuida a tu hermana, ¡Esta ni es mi hermana! Mira más la carota que tiene, ni se parece a mí, ¿verdad? Me hace gestos. ¡Ay, es una niña! ¿Qué esperabas? Cuídala bien. No, pero es bien insoportable. Es tu hermana, es tu hermano. ¿Ahora ven la diferencia? ¿Ven? Entre más maduras, menos esperas sacar, más te interesa aportar. Dices, es mi familia. No, pero tus papás ya están bien viejos, pero esos son mis padres. Ahora yo estoy para cuidar de ellos, para aportar. Pero tus hermanos, es mi hermano. Así pasa cuando vas madurando. Cuando vas madurando, cumples esas expectativas porque amas a Jesús. Entonces, cuando eso pasa, simplemente vuelves a repasar y dices, ok, como un campo de cultivo, ¿qué espera Dios de mí? Tengo 20 años en la iglesia y solo sigo comportándome como uno recién plantado. ¿No debería ser ya un roble? Y si fuera una familia, ¿sigo siendo el de los berrinches? ¿El de las rabietas? Y si es un cuerpo, ¿soy la uña enterrada? ¿Estoy cumpliendo mi función? Y si es un ejército, ¿estoy involucrado en la misión? Y si soy una piedra viva del templo, ¿estoy edificando? Y si soy un sacerdote vivo para la gloria de Dios, para ofrecerle adoración. Y si soy un ciudadano, cumplo mi responsabilidad, soy un hombre justo, cumplo con mi deber cívico. Y si soy un esclavo, soy obediente, soy sumiso. Eso es la iglesia del pueblo de Dios. Yo quiero que sea eso, porque quiero que sea nuestra iglesia una iglesia bíblica. Yo quiero ser así. Aunque muchas veces no lo logro, gracias a algunos de ustedes que me aman como hermanos mayores y me tienen paciencia y perdón, como un capitán que ya subió de rango y no se dan por vencido conmigo, así quiero también ser yo para con otros, porque nuestro Señor nos compró para eso. Así debe ser la iglesia. En la próxima hablaremos más en particular para recordarnos qué significa esa responsabilidad de ser un miembro de la iglesia. Oremos. Muchas gracias te damos, Padre Santo, por tu gran amor para con nosotros al llamarnos tus hijos y hacernos miembros de la familia de Dios. Toca nuestros corazones para poder valorar la iglesia que nos das y sentir mucha ilusión cuando agregas nuevos hijos a la familia, para esperarlos y tratarlos con amor y con bien. Y perdona nuestras faltas, Padre nuestro, que son muchas. Gracias por no darte por vencido con ninguno de tus hijos y de tus hijas. Bendícenos en esta semana, es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.